Y esta puerta vamos a estudiarla porque esta puerta nos enseña a nosotros cosas bien importantes. Yo quiero que busque conmigo la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, el versículo 6 y 7. Vamos a ver la Biblia ahí para que usted la vea de cerca y puedas discernir esta palabra del Señor. Y aquí en esta palabra Dios te da tres cosas importantes que no se te pueden olvidar. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, el versículo 6 y el versículo 7. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová fuerte, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona. Y aquí vienen las tres revelaciones que Dios te habla. Que perdona ¿qué? La iniquidad, ¿qué más? La rebelión y el pecado. Y oramos nosotros oramos por el arrepentimiento única y exclusivamente por el pecado, pero y la rebelión y la iniquidad, háblame de eso entonces. Ahí está el problema. Que Dios quiere enseñarnos a nosotros que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero es cuando tú confiesas las tres cosas. ¿Ves? Y entonces, sí, Dios perdona el pecado, pero ¿qué vamos? Y hoy no voy a hablar de la iniquidad, porque la palabra iniquidad es lo que tuerce el camino. Hay gente dentro del evangelio que sí Dios ha perdonado sus pecados, pero están llenos de iniquidad. De hecho, la manifestación del anticristo es una manifestación del inicuo, del que produce iniquidad. Iniquidad es el que tuerce el camino. No voy a hablar de eso ahora porque eso es otro tipo de estudio y otra profundidad bíblica que hoy no tengo el tiempo ni está dentro del estudio que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios para nuestra vida. Pero hay dos cosas, hay tres cosas que usted debe entender y pónganse ante su consideración, que usted tenga esto en su mente. Y cabe señalar todo esto porque Dios quiere enseñarnos principios. Diga conmigo, principios. Hay gente que no sabe que Dios enseña principios y enseña puertas. Y enseña también códigos secretos para que tú entiendas cómo opera esto. Entonces Dios te enseña cosas que tú debes entender y saber para que puedas ser efectivo. No en el cielo, la gente quiere ser efectivo en el cielo, y en el cielo tú no tienes que ser efectivo, tú tienes que ser efectivo en la tierra. Hay gente que quiere ser bendecido en el cielo, y Dios te dice: no, en el cielo tú no tienes que ser bendecido, donde tú tienes que ser bendecido es en la tierra. Entonces, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, que visita la iniquidad. O sea, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso lo habla Éxodo 34 del 6 y el 7. Entonces, cerrando la puerta de la herencia generacional. Entonces, ¿qué es herencia? Esto es lo que te quiero decir. ¿Qué es herencia? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que herencia es el conjunto de bienes, derechos, deberes, influencia o costumbre que una persona transmite a sus descendientes. Eso es herencia. Y hay varios tipos de herencia. Está la herencia espiritual, pero también hay herencias emocionales. También hay herencia de patrones de dolor y trauma. También hay herencias espirituales. También hay herencia de maldiciones. Hay herencia de pactos, de espíritus familiares. Hay herencias culturales, creencias, prácticas, religiones. Entonces quiere decir que esto de la herencia es un asunto demasiado complejo y amplio, donde usted tiene que entender todo este principio. Fíjate que yo te hablé que la herencia tiene 4 cosas bien importantes que usted no puede olvidar, que son emocionales, espirituales, culturales, conductuales. Cuando tú tienes las conductuales, las adicciones, la violencia, las manipulaciones.
Hay gente que no sabe cómo trabaja la herencia, pero la herencia te puede estar afectando aún tú siendo cristiano. Y hay veces que usted puede ver un hijo que tú puedes decir, fíjate que tiene herencia de su padre o de su madre, porque dice, mira, él hace los mismos ademanes que su padre, porque es que eso es una herencia. Es una herencia. Mira, él habla igual que su padre, es porque hay una herencia. Hay una herencia. ¿Ve que la herencia sí existe? Entonces hay gente que nada más piensa que la herencia tiene que ver única y exclusivamente con lo que con lo que papá y mamá nos dejan a nosotros antes de morir, y esa es la herencia. No, pero hay unas herencias que son más allá. Hay una herencia espiritual que es algo terrible. ¿Por qué? Porque las herencias espirituales hay maldiciones. Las herencias espirituales hay pactos, hay espíritus familiares. Tú no sabes lo que dijo tu abuelo, tú no sabes lo que dijo tu bisabuelo, tú no sabes con quién se conectó tu bisabuelo antes de tu nacer, tú no sabes lo que habló, y muchas veces usted puede entenderle. Entonces, ay pastor, entonces hay herencia. Sí, te voy a contar esto para que tengas una idea. Usted ve en familia que el bisabuelo se ahorcó, y también el abuelo se ahorcó, y también el nieto se ahorcó, y también el papá tuyo se ahorcó. Y entonces usted dice, ay, ¿qué coincidencia? No es coincidencia. Eso no es coincidencia. Es una herencia de muerte que dejó el diablo en esa familia. Es una maldición. El bisabuelo era un bocachón, el abuelo era un bocachón, el nieto era un bocachón, el padre era un bocachón, y los hijos, ¿qué son? Borrachones. Un espíritu de embriaguez. Y entonces usted dirá, ay, entiendo ahora. Sí, porque hay herencias. Hay herencia. El bisabuelo violó, el abuelo violó, el nieto violó, el padre violó. ¿Y qué tienen tus hijos? Un violador. Porque es una herencia. Pero el diablo te hace entender que todo está bien. Y usted dice, la Biblia dice, el proverbio dice que ninguna maldición viene sin causa. Algo pasó en el mundo espiritual. Algo tiene que haber pasado cuando todo se dispara de una manera. Escúchame bien. Hay abuelos que nunca tuvieron casa. Hay bisabuelos, abuelos, nietos, padres. ¿Y tú sabes qué le pasa con los hijos? Tampoco tienen casa. Porque esa fue la herencia que dejó. Es más fácil. Bisabuelo no fue a la universidad, el abuelo no fue a la universidad, el tío no fue a la universidad, la tía no fue a la universidad, el papá tuyo tampoco fue a la universidad, y la mayoría de ustedes, de la persona, tampoco fueron. Porque se pintó una herencia. Hay gente que yo he escuchado diciendo, no, es que nosotros nacimos para ser pobres. Eso es mentira. Pero eso fue una herencia que te dejaron. Porque, ay Dios mío, porque el asunto de la pobreza no tiene que ver con ninguna adquisición material. La pobreza es con el corazón y la mente. Hay gente que tienen todo y son los pobres. ¿Por qué? Porque la pobreza es un espíritu de escasez. Hay gente que no se come un limber por no botar el vaso, porque tiene un espíritu de escasez. Tiene un espíritu de tacañería. Hay gente, como dicen en el campo por ahí, que se come los trapos sucios. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de escasez. Tiene dinero. En el barrio murió una persona. Y cuando le hicieron la autopsia murió de hambre. Cuando le hicieron la autopsia murió de hambre. Y debajo del matre tenía $100,000 ahorrados. Y usted dirá, entonces era rico. Bueno, era rico porque tenía papel, pero era pobre porque tenía un espíritu de escasez. ¿Está aquí, iglesia, conmigo? Amén. Por eso es que la Biblia dice que Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Si a alguien le interesa, no,
Rafi, no me vengas con eso que como que yo quiero, que tú quieres que yo sea rico. No, arranque ese verso de la Biblia que dice que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahora, el problema de esto es que nosotros necesitamos entender hoy que Dios quiere enseñarnos esto a nosotros, pero muchas veces no tenemos la capacidad de recibir esta palabra. ¿Por qué? Porque hay herencia envuelta. Y cuando la herencia está envuelta, hay veces que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Esto mucha gente no lo entiende. Por eso es que tú ves al cristiano que pisa y no arranca. Te enseñé la semana pasada este problema de lo que se llama la puerta del ocultismo. Pero también la gente tiene la puerta de la herencia. Entonces, cuando viene esta puerta sobre la vida de la persona, hay que tener cuidado. Yo te estoy hablando de cuatro partes que tiene la herencia. Te hablé de la espiritual, te hablé de la emocional. Y eso es bien importante, que muchas veces nosotros no podemos ni tan siquiera entendemos cómo funciona. No sabemos. Fíjate este versículo 34 de Éxodo, versículo 4 al 6, ¿verdad? 6 y 7. Cuando te habla esto, te lo habla para que tú lo entiendas y lo puedas vivir, lo puedas trabajar en tu mente. Y Dios te lo hace entender para que en tu vida entiendas que Dios sí quiere hacerlo. Pero es para que tú entiendas que hay herencias emocionales, patrones de dolor. Abuelos que sufrieron, bisabuelos que sufrieron, padres que sufrieron, hijos que sufrieron, a bisabuelos que le dieron a su esposa, abuelos que le dieron a su esposa, padres que le dieron a su esposa, hijos que cuando se case le darán también a su esposa. Herencia. El macho man, el más que sabe. Sí, es así. Y entonces sí, porque hay Génesis capítulo 3 versículo 15 dice la Biblia que hay una promesa para la mujer. Por eso el diablo le tiene mucho terror a las mujeres. Pero yo quiero decirte algo, que el diablo le tiene terror a las mujeres, pero es a la mujer el que el diablo ataca más. Porque si tú te lees Génesis capítulo 3 versículo 15, te lo dice claramente. Él te herirá en el calcañar, pero tú lo vas a herir en la cabeza. El diablo sabe que quien lo va a destruir a él y lo va a atacar y lo va a fulminar se llama la mujer. Y por eso es que el diablo va contra la mujer, contra la emoción, contra el ataque de ella, hasta hacerla pedazo. Porque si la deja levantarse, su vida, su reino está destruido. Ahora, estas cuatro cosas, emocionales, espirituales, culturales y conductuales, que te hablé que las emocionales son patrones de dolor o trauma, pero que las espirituales son maldiciones o pactos de espíritus familiares, pero que las culturales también son creencias, prácticas, religiones, y las conductuales son adicciones, violencia y manipulación. La gran pregunta que te hago: ¿puede una persona desentender de las actitudes prácticas de sus antecesores? Decir, no, eso que le pasó a mi abuelo, eso que le pasó a mi bisabuelo, eso no me tiene que pasar a mí porque yo soy de otra generación. No. Las actitudes y los pecados no tratados abren puertas espirituales que afectan a los hijos y a los nietos. Si no, te lo busca Deuteronomio 5:9, que te lo dice claramente ahí. Pero sí se pueden romper en Cristo Jesús. Un ejemplo: un abuelo mujeriego y abusador, el nieto lucha con lujuria y control. Herencias espiritual y conductual, dos herencias. ¿Qué debe hacerse en relación con los pecados generacionales? Pues los pecados generacionales usted debe identificarlos. Pero como somos tan orgullosos, no queremos identificarlo. Número 2, tenemos que confesarlo y renunciar a eso. Tenemos que cerrar la puerta con arrepentimiento y guerra espiritual y reemplazar con la bendición del cielo.
Y usted dirá, ¿de verdad? Claro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es una de las puertas más grandes que tiene el ser humano? La boca. La boca. Si el diablo te controla la boca, tú no vas para ningún lado, aunque lleves 40 años dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque la boca es lo que genera espíritus. ¿De verdad, pastor? Claro. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué lo digo? Porque cada palabra que soltaba Jesús, que creaba en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, creaba un efecto. Toda palabra, sea buena o sea mala, en el mundo espiritual crea un efecto. Y ahí está el problema. Por eso que yo traje un mensaje el otro día aquí que se titula No hables malo. Y la gente dice, no, que eso no es nada. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Es que el diablo le gusta ese texto bíblico que está en Satanás 3:14, que dice, eso no es nada. Eso está en Satanás 3:14. Entonces, búscale la Biblia del diablo para que usted vea que cuando viene a abrir los ojos, va a estar en el infierno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El problema de la gente es que eso no lo entiende. El asunto de que tú no entiendas cómo es que trabaja una transmisión de un carro no quiere decir que no funcione. El hecho de que usted vea que el hecho de que usted vea que el aire no lo ves, no es que no funcione o que no existe, existe. ¿Qué pasa que tú no lo ves? ¿Estás aquí, iglesia? Sí, sí. Ahora, hay tres órdenes que se incluyen en el concepto de herencia. Hay tres órdenes que se incluyen en el concepto de herencia. Número uno, la herencia biológica. En la herencia biológica, esta incluye la carga genética y física que se transmite de generación en generación. Aunque no se puede cambiar el ADN, la oración puede activar la sanidad divina. Ay, Dios mío, Señor. Porque la fe va más allá de lo que yo creo. Yo puedo creer, pero la fe, hay algo imposible para el que cree. Porque la fe es más grande que yo. Por eso es que yo me posesiono. Aleluya. Cuando yo me posesiono de la fe, yo veo las cosas que no son como si fueran. Porque me lo estoy haciendo basado en que yo creo que Dios va a hacer un milagro. Por eso hay gente que dice, no, yo no sé, Rafi, cómo Dios lo va a hacer, pero a que este cáncer que tengo dentro de mí se va a quemar. Aunque esto que tengo dentro de mí se va a quemar. Aunque esto dice el médico que tengo y que 2 semanas, tú me vas a ver fuera. Y cuando tú ves, al mes está fuera. Y tú dices, ¿cómo? Porque la fe es más grande que el cuerpo. La fe es cuando se activa tu vida. Lo que trae de allá para acá es el milagro que tú necesitas para ser bendecido por Dios. Ahora, cuando viene esto sobre la vida de la gente, usted tiene que entender que Dios quiere enseñarnos esto. Ejemplo, enfermedades que la gente que aquí en Puerto Rico dice que es una enfermedad, como el alcoholismo. No es una enfermedad, es un espíritu. La gente, hay gente que puede decir, no, pero es que estás diciendo que todo es espiritual o que todo estás espiritualizando todas las cosas. Ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad, ¿cierto? Pero es un espíritu. El espíritu de la diabetes. La epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, ¿sí o no? Es una enfermedad, pero ¿sabes qué? Es un espíritu. Las adicciones. ¿Usted ha escuchado gente? ¿Usted ha escuchado testimonios de gente en la calle que dice, es que yo no puedo salir de la droga? Yo no puedo, yo quisiera, Rafi, yo te bendiga mucho, que Dios me ama, yo sé, pero no puede. ¿Por qué no puede salir de las adicciones? No puede salir de las adicciones porque tiene un espíritu de adicción que tiene que ser libre de eso. No simplemente de decir una cosa, sino que Dios tiene que romper toda cadena del diablo de toda adicción. Si no, pregúntale a los gadarenos en Gadara cuando Dios iba, el primero estaba en el barco durmiendo, porque la unción viene después que tú duermes, que tú estás descansado. Y Jesús estaba descansando cuando se levantó la gran tempestad en el mar. ¿Te das cuenta de eso? La gente no estudia eso, pero vino esa tempestad porque los demonios sabían que el gadareno iba a ser libre. Ellos se olían que Dios iba a libertar a los gadarenos, y levantó, y Pedro dijo, maestro, levántate, que perecemos.
Jesús le dijo: ¿en serio que van a obedecer? Esos son demonios. ¡Cállate! ¿A qué le dijo Dios cállate? ¿Al mal? No. A los demonios que estaban azotando el agua. Al viento. ¿Quién estaba soplando el viento? Los demonios. ¡Cállate! ¿O acaso Jesús no le dijo a un demonio cuando estaba sacando, cuando trató de hablar: te callas y salte? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Sí o no? Entonces, ahora te das cuenta que Dios no le estaba hablando al mal. Dios le estaba hablando al que estaba manipulando el mal. ¿Estás aquí, iglesia, sí o no? Porque Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, cuando vemos estas cosas, usted se da cuenta que Dios dice: wow, si varios miembros han muerto por la misma condición o han padecido la misma dolencia, puede haber una maldición biológica en la sangre familiar. Puede haber una maldición. Hay familias enteras que la mayoría de ellos han muerto por problemas en los riñones. Dice: el abuelo murió así, el tío murió así, el novio. Esa es una maldición biológica en la familia con un ataque específico de enfermedad sobre todo ese núcleo familiar. Mira, murió de cáncer abuelo. Mira, murió de cáncer abuela. Mira, murió de cáncer tío. Mira, murió de cáncer el sobrino. Mira, murió de cáncer el otro tío. Búsquelo. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que no hemos aprendido a hacer cartografías espirituales de cómo operan los demonios en ciertos terrenos espirituales para que nosotros identifiquemos cómo podemos parar esto. Y el diablo puede llegar hasta aquí. Pero ¿tú sabes por qué? Usted dice: pero pastor, ¿cómo tú puedes identificar eso? Es sencillo. Te lo voy a identificar con un patrón bíblico que tú puedes entender. Es sencillo. La Biblia dice que cuando el ángel de la muerte fue a Egipto a matar a todos los primogénitos, pero ¿sabes lo que dijo Dios? A la casa de los judíos le vas a poner una señal de ¿qué? Una señal de sangre. Mira si Dios respeta, si el ángel de la muerte respeta la señal de la sangre, que cuando el ángel de la muerte pasó y veía la señal, seguía. Aquí no. Porque esta está cubierta con la sangre de Cristo. Esto está cubierto por la sangre que alguien pagó por esto. Y mató, el ángel de la muerte mató uno de los que estaban bajo la sangre. Porque el diablo solamente mata lo que no está cubierto. Pero no entendemos eso. Y entonces vienen estas cosas para que tú puedas entender si varios miembros han muerto por la misma condición o han padecido la misma dolencia. Puede haber una maldición biológica en la sangre familiar. Ahora, mira lo que dice la Biblia en Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Muestra que no todo es generacional, pero también nos llama a discernir. Cristo tiene el poder sobre el cuerpo. Ahora, te hablé de la primera herencia. Te hablé de la herencia biológica, ¿verdad? Pero la segunda herencia que te estoy hablando es la herencia espiritual. Esta incluye pactos, votos, consagraciones, idolatría, religiones falsas, espiritismo, masonería, santería, brujería. Hay gente que le gusta el horóscopo. Hay gente que dice: no es que soy Capricornio, no es que yo soy Sagitario, no es que yo soy que yo soy Piscis, no es que yo soy Cáncer. Cáncer te va a dar si sigues leyendo toda esa bobería del diablo. Entonces ese es el problema de mucha gente. Y usted diga: ya, pero pastor, eso es para saber cuál es el día de mi suerte. El día de mi suerte, el día de mi suerte vino cuando yo acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Amén, iglesia. Pero la herencia espiritual muchas veces viene ahí para enseñarnos de que hay pactos, hay votos, hay consagraciones, hay idolatría. ¿Estás aquí, iglesia? Hay religiones falsas, hay espiritismo, hay masonería, hay santería, hay brujería. Estos son actos hechos por antepasados y dan derechos legales al enemigo sobre toda la familia.
Ejemplo, el abuelo fue espiritista, el tío fue brujo, la madre consultaba el horóscopo, la familia consagrada a los santos y a las entidades. Todo eso deja huellas invisibles. Así es. Y usted dirá, pastor, yo no sabía eso. Pero en Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 2 al 4, dice que el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Pero mientras no se rompe la herencia espiritual, sigue operando. Abuelos que tuvieron mal genio, bisabuelos que tuvieron mal genio, tíos que tuvieron mal genio, padres que tuvieron mal genio, hijos que tuvieron mal genio. Y te dirá, wow, pastor. Así es. ¿Está aquí iglesia así? Bisabuelos vagos, abuelos vagos, procrastinando. Mañana, hoy no, mañana sí. Vagos. Y entonces Dios te dice, ¿de verdad? Sí. Bisabuelos vagos, abuelos vagos, madres vagas, abuelas vagas, tías vagas. Entonces, ¿qué va a salir? Vagancia. Saliste igual que de tu tío cantebojachón. Saliste mujeriego. ¿Estás hablando de herencia? ¿Estás hablando de herencias? Y usted dirá, pastor, sí, estás hablando de herencias. Entonces, esas herencias no las tenemos presentes en nuestras vidas. Pero te voy a soltar una palabra, porque hay herencias religiosas. Religioso el bisabuelo, religioso el abuelo, religioso el tío, religioso, ¿y saben lo que él tiene? Una familia llena de religión. Y créeme que la religión no salva. No, porque es que mi país era esto. No, mi bisabuelo era de tal partido. No, es que abuelo era muchacho. No, es que muchacho, y es que sí, muchacho, y ajá. Herencia. Te vendieron una herencia. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? Dice que el alma que pecare esa morirá, pero mientras no se rompe la herencia espiritual, sigue operando. Jesús rompe toda autoridad maligna. Efesios 1:21. Dice la Biblia, nos recuerda que Cristo está sobre todo nombre, sobre todo, aleluya, sobre todo principado, sobre todo lo que se levante arriba, abajo y debajo de la tierra. Todo tiene que ser bajo el nombre de Jesús. Ahora, no nada más hay herencia biológica o herencia espiritual, también hay herencia conductual o emocional. Esta herencia son comportamientos o patrones de pensamientos o reacciones emocionales. No son genéticos, pero se aprenden y se repiten. Ejemplo, ay Dios mío, agárrate ahora, iglesia. Herencias conductuales o emocionales. Manipulación. El abuelo era un manipulador. El tío era un manipulador. El papá, el tío, el primo, el sobrino eran manipuladores. Y entonces, ¿qué te dejó? Una herencia conductual o emocional de manipulación. No es que aquí el macho soy yo, aquí las cosas se tienen que hacer como yo diga. Eso lo aprendiste porque alguien te lo modeló. Eso lo aprendiste porque alguien te lo enseñó. No te lo dijo como ir a la escuela, pero te lo modeló. Y como lo aprendiste, así es que reacciona. Es que como a mí me enseñaron de esta manera, así es que aplico. Pues ¿sabes qué? Estás muy equivocado. Lo que te vendieron fue una herencia falsa, conductual, emocional, dañina, que hace efecto en tu generación. ¿Aquí es así? Manipulación, celo, grito, infidelidad, victimismo. No, hay gente que se hace la víctima, como dice por ahí alguien. La víctima. La víctima. Todo es víctima. No, que aquel dijo esto por esto. No, que aquel habló por esto. Ay, Dios mío. Mira, hermano, hay gente que te vendió una herencia de miedo.
Hay gente que te vendió una herencia de envidia, de control, de mentira. Si crecemos viéndolos como normales, los internalizamos y los aplicamos. Si tú naces, este es fuerte. Si usted nace viendo motetes, usted va a ver que los motetes es algo normal. Pero los motetes no son algo normal. Quien no está organizado por dentro no puede estar organizado por fuera. Lamentablemente, ay pastor, pero yo creía que los motetes eran de Dios. Pero yo te quiero decir que esos motetes al Espíritu Santo no le gusta, porque al Espíritu Santo no le gusta donde están los regueros. Y hay gente que le gusta los regueros. Usted sabe lo que es reguero, iglesia. ¿Está conmigo aquí, iglesia? A los demonios les encantan los regueros. Y tenemos un motetero, tenemos trajes de hace 25 años que ya no nos cabe en un muslo, ya no nos cabe en un sitio, ya tiene que arreglarlo. Pero aquel fue que yo conocí al novio, aquel fue con este traje, y le vuelve una idolatría al trajecito que ya no te cabe ni la mitad del muslo. ¿Aquí, iglesia? Amén. Entre más tú cargues la casa, más problemas tienes. ¿Te dirá de la pastor? Sí. Tú sabes que del color que tú pintas la casa hacia la atmósfera. Tú pintas la casa de rojo por dentro y siempre hay una guerra, una pelea, olvídate. La tercera guerra mundial, porque es que los colores incitan a... Aquí, iglesia. Mira, iglesia, la Biblia dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, no en el camino tuyo, en su camino. Que la gente lee mal la Biblia. Instruye al niño en su camino, no en tu camino, no, en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que se siembra en la infancia puede marcar para siempre, sino intervención del Espíritu Santo. Estas tres dimensiones, que realmente son cuatro, debes discernir para realizar una liberación completa. No basta con orar por sanidad. Hay que cortar pactos espirituales y reprogramar la mente y emociones con la palabra de Dios. Amén, Señor. Ahora, aguántate con esta, porque esta viene fuerte. ¿Cómo se transmiten los espíritus generacionales? ¿Cómo se transmiten los espíritus generacionales? Bueno, los espíritus generacionales se transmiten, número uno, por autoridad espiritual rota. Por pactos ocultistas familiares. Por prácticas no renunciadas. Ahora, el enemigo tiene derecho legal si no se cancela esa herencia. Pero Cristo es suficiente para anular todo derecho con su sangre. Amén. Aquí, iglesia, no. Amén. Dígame algo, iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Bien. Está interesante esto. ¿Qué tipo de maldiciones conocemos? Hazte esa pregunta. ¿Qué maldiciones yo conozco? Bueno, las generacionales, las maldiciones generacionales, el alcoholismo es una maldición generacional. El alcoholismo. La pobreza es una maldición generacional. Te vas a asustar con la próxima que te voy a decir. El divorcio es una maldición generacional. El suicidio es una maldición generacional. Hay familias enteras que todos se mataron. Suicidio. Ese es en el área generacional, pero en el área del ocultismo hay pactos, hay brujería, hay cultos, hay consagraciones. Y la tercera, las emocionales. Hay palabras negativas, hay trauma, hay rechazo. Todo se rompe con una confesión, renunciando a toda maldición en el nombre de Jesús, con una sanidad interior y declaración la libertad en Cristo Jesús. Ahora, sujétate esta. Porque cuando una madre es controladora, va a tener siempre hijos inseguros. Esa es buena. Esa es buena. No, es que yo no quiero que pase por lo que yo pasé. Y es que te gusta controlar. Déjala que choque con la pared, porque cuando choque con la pared, ¿qué va a aprender?
Déjala que choque. Déjalo que choque. Hay pastores que yo no quiero que choque porque bendito va a sufrir. Tiene que sufrir. Porque en el sufrimiento hay que aprender. Hay pastores que usted es masoquista. No. Aquí nadie aprende por cabeza ajena. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Pero es que nosotros queremos desgastarnos con los hijos, desgastarnos con los nietos. Ay, Dios mío, que esta yerna mía no entiende, que esta yerna mía es más vaga, que no entiende. No entiende porque ella no va a entender con tu palabra. Ella va a entender con su conocimiento. Pastor, ¿y qué yo hago? Nada. No puedes hacer nada, quieres hacerlo todo y Dios te dice que estás haciendo cosas que no te importan. Ahora, te dije, madres controladoras son hijos ¿qué? Inseguros. Pero abuelos ocultistas, nietos con pesadillas. Padre infiel, hijos con relaciones inestables. Aquí iglesia así, ¿no? Amén. Familia chismosa, lengua imperativa en toda la generación. Hay familias que tú no te puedes ni meter porque eso es un bochinche desde que entra hasta que sale. ¡Bum! Agájalo. Agaja eso. Que tú no sabes ni por dónde entrar con tanto bochinche. Te tengo que contar algo. Ahorita, mira, ahorita, llámame, que tengo una que te vas a caer patas arriba. Ay, Dios mío. Y el asunto de todo esto, que mientras pasa eso, Cristo viene. Bueno, ahora, la gran pregunta, ya te hice un ejemplo práctico, ahora vamos a cómo cerrar esta puerta. ¿Qué es lo primero, pastor, que yo debo hacer? Autoevaluarte. Pero para autoevaluarte tienes que ser humilde. No, yo tengo esta situación. Yo tengo que coger esto. Yo tengo que coger este manera. Yo tengo que disciplinarme con esta cosa. Tengo que disciplinarme. Tengo que aprender con esto. Tengo que cambiar esto. A mí todo no me puede estar malo. Hay gente que todo le está malo. No. Eso es falta de disciplina. Tú tienes una disciplina correcta. No es que ella no piensa como yo, es que nadie tiene que pensar como tú. Y a veces paga el pejo, la peja, el gato, la gata, cualquier cosa, el pajarito paga, porque llegaste enojado y le diste contra el suelo al gato. El gato vino a sobarte y tú le diste y el gato cayó allá. ¿Viste? O el pejo. O le dio un tanto coraje y mató al pejo. Ya aquí. Entonces dice, ¿de verdad, pastor? Sí. ¿Cómo tú entiendes eso? Autoevalúate. Confiesa. Pastor, y después que confiesa, renuncia. Y después que renuncia, deslígate espiritualmente. Y después, pastor, reemplaza. Y después, bendición profética. Mi generación será bendita. Toda mi generación será llena de la gloria de Dios. Mi generación será bendita porque Dios va a hacer una cosa tremenda. Mis hijos van a caminar encima de mis hombros y serán mucho más grandes que yo. Y la gloria de Dios se manifestará sobre ellos. Y tendré unos nietos llenos de la presencia de Dios. Dios, una sabiduría sobre ellos. Dios será modelo en una generación tan perversa como esta. Viene una unción poderosa sobre mis hijos en mi casa. Viene una unción poderosa, aleluya. Qué bendita es mi generación. ¿Sabes por qué? Porque cortate. Y cuando cortas, lo que Dios va a hacer sobre tu casa va a ser un florecimiento de algo poderoso de Dios, para que sepas de que Dios sí sabe hacerlo. Ponte de pie conmigo.
Cierra tus ojos ahí. Y di conmigo, Señor, hoy declaro Señor, hoy declaro que soy libre que soy libre de toda herencia de toda herencia maligna. maligna. Tu palabra dice Tu palabra dice que si el Hijo que si el Hijo me libertare, me libertare, seré verdaderamente libre. Por tu sangre por tu sangre cierro la puerta cierro la puerta de la herencia y establezco establezco un nuevo linaje nuevo linaje Bajo tu pacto eterno. para eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Poderoso de Jesús. ¿Alguien grita amén, iglesia? Amén. Ahora la pregunta que te hago es: ¿has notado patrones repetitivos en tu familia? ¿Cuál es la herencia, después de haber escuchado esta palabra, cuál es la herencia que sabes que necesitas romper? ¿Qué pasos concretos puedes tomar esta semana para cerrar esa puerta? Autoevalúate. Autoevalúate. Una de las cosas que los líderes se tienen que cuidar es de toda prepotencia, es de todo orgullo. Porque, ¿qué es el pastorado? Servicio. No es que soy más grande. La Biblia dice, de hecho el pastor es el más pequeño. Pues la Biblia dice, el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. ¿Por qué? Porque el servicio. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que el Evangelio es una empresa de servidores. Pero si algo Dios quiere hoy, es que estés libre. ¿Tú crees que Puerto Rico no necesita un mensaje así? Da un mensaje serio. Y la iglesia puede estar llena. A los demonios eso no le hace cosquilla. No. Dios no está en el infierno de gente. O sea, eso no hace cosquilla al diablo. El diablo no va a respetar una iglesia porque sean miles. No, ni el cielo tampoco. Eso no hace cosquilla. La congregación que tuvo Jesús no fue ni grande. Fue una congregación de 12. 12 que supieron hacer lo que Él le mandó hacer. Por eso es que nos dijo a nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es nuestro mayor ejemplo. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Este es un tiempo poderoso de Dios. Llévese esto en la mente hoy. Señor, rompo todo pacto de herencia. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú traes sobre nosotros algo poderoso del Señor. Amén, iglesia. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Con alegría.